Bueno, yo creo que vamos a dar inicio a nuestra reunión de esta mañana, a nuestro conversatorio. De verdad que agradecer muchísimo a las personas que se han conectado en este momento. Este es un buen inicio de la mañana, un buen inicio porque nos llena de toda esa energía que queremos tener como mujeres y como hombres, que estamos en este proceso de construcción colectiva y de transformaciones que a diario hacemos con nuestro accionar. Hoy tenemos unos invitados maravillosos, amigos nuestros, que caminamos en la misma dirección, que estamos remando con ese compromiso, tanto personal como colectivo desde nuestros países, pero que en este accionar se vuelve una agenda transnacional, es decir, una agenda de todos nosotros como región, de todas nosotras como región. Entonces, muy buenos días, compañeras, compañeros. Estamos llenos de vida, llenos de entusiasmo y de verdad que a pesar de todas las circunstancias que hemos tenido con el COVID-19, este no nos va a detener. Yo creo que nos está dando más impulso para ser más fuertes, para ser más solidarias y más solidarios y para de verdad repensarnos en una nueva ciudadanía, en un nuevo país, en una nueva región como América Latina y el Caribe. Entonces, bienvenidos nuevamente. Quiero agradecer de una manera muy especial a nuestros compañeros invitados y compañeras, al doctor Ismael Rin. Ismael es nuestro amigo de Argentina. Gracias, Ismael, por estar aquí. Es una persona comprometida con el defensor de los derechos humanos, es defensor del pueblo en Río Claro. Río Claro es un municipio, como decimos acá, o un departamento, Ismael. Waldis, se llama Río Cuarto, la ciudad Cuarto. Río Cuarto, sí. Río Cuarto es un municipio, es una ciudad con una injerencia, digamos, municipal, pero con digamos, una ciudad, pero que tiene una incidencia departamental, que es como cabecera departamental. Bien, está aquí con nosotros, además es presidente de AGOL, una organización que es promotora, defensora de los derechos humanos. Entonces, Ismael, bienvenido. Tenemos a nuestra compañera también aquí de México, Colibrí. Ella quiere que la llamemos siempre Colibrí porque es un colibrí de paz que siempre anda en la defensa de los derechos humanos. Con Araceli nos conocemos desde hace muchos años, desde la OEA, hace más de 10 años, que andamos trajinando también todos estos procesos. Es una mujer comprometida que está liderando transformaciones en defensa de los derechos humanos, es comunicadora social y siempre está ahí en esta labor. Igualmente, estamos aquí con nuestra compañera Jacqueline Micolta Victoria, también ella es comunicadora social, especialista en gobierno, es una mujer que viene abriendo espacios para el liderazgo de las nuevas generaciones y está transformando desde su entorno, desde su accionar, como tanto a nivel personal como funcionaria también pública, está transformando todas estas condiciones inequidades que tenemos en nuestra colectividad, en nuestro país, en nuestro municipio. Entonces, Jacqueline, bienvenida a este espacio con nosotras a compartir. Tenemos también nuestra compañera invitada hoy, en este día, Mercedes. Mercedes nos va a acompañar en la moderación, nos va a estar apoyando en todo este proceso. Mercedes es una defensora de los derechos humanos, activista de más de 25 años, trabajando por los derechos humanos de las mujeres en toda su instancia y con énfasis en las mujeres negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales. Entonces, no sé si ha llegado la compañera Altagracia, no la veo. No veo a Altagracia.
La compañera Altagracia es de República Dominicana, también otra defensora, abogada, activista de los derechos humanos. Y aquí estamos todas y en nombre del colectivo Trenzada Somos Más, con las organizaciones que lo integran a nivel nacional, somos más de 300 organizaciones. El capítulo de Buenaventura también tiene más de 40 organizaciones que venimos trabajando a nivel de todo el país. Hay unos nodos, con unos enlaces territoriales donde las mujeres cada día nos vamos fortaleciendo en ese accionar colectivo. Como decimos, esto forma parte de unas conversaciones inspiradoras que venimos realizando como mujeres que inspiran, como hombres que se unen a esta inspiración y como mujeres que vamos caminando en esa defensa con una voz pluralista, es decir, con voces pluralistas, construyendo una nueva democracia, un nuevo desarrollo, una nueva ciudadanía. Entonces, de verdad, aquí estamos todas y todos haciendo ese esfuerzo. Quiero darle, antes de darle la palabra a nuestra compañera Mercedes, quiero también decirle que nuestras compañeras del colectivo, coordinadoras nacionales, Piedad Guzmán y Nasli Blandón, Nasli se encuentra hoy en el departamento del Chocó, por eso no nos va a poder acompañar, está en el municipio de Bojayá, y nuestra compañera Piedad está en una situación en este momento, atendiendo una cita médica, entonces se va a vincular un poco más tarde. Pero igual está el saludo porque estamos aquí como colectivo nacional. Entonces, bienvenidas y bienvenidos todos. Mercedes, tienes la palabra. Sí, buenos días. Waldy, muchas gracias. Ando buscando mi cámara. Ok, sí, ahí estoy. No, me fui. No, todavía no estás. Ok. Buenos días, bienvenidas y bienvenidos, Waldy, muchas gracias a los compañeros, las compañeras de Argentina. La verdad que para nosotras como mujeres afrodescendientes de todo el país y como trenzadas desde el capítulo de Buenaventura, es importante para nosotros hablar, recordar, y en el marco del activismo de los 16 días frente a la prevención de la violencia de género para las defensoras, es importante resaltar la participación de las mujeres. Para ese entonces vamos a trabajar con 3 preguntas que haremos a nuestros panelistas. Y vamos a ir con la primera pregunta. ¿Cuáles son los desafíos que enfrentan las mujeres desde su diversidad étnica, de género e identidad sexual e interculturalidad como defensoras de los derechos humanos? Puedes invitar, Mercedes, quien quiera contestar de primero. ¿Quién quiere contestar de primero? Está abierta. Tiene 3 minutos para su respuesta. ¿Quién pidió la palabra? Bienvenida, María Colibrí. María Araceli, desde la península de Baja California, en Tijuana, ciudad fronteriza con los Estados Unidos de Norteamérica, y es la parte noroeste de la hermosa República Mexicana. Los desafíos más grandes que hemos tenido que enfrentar como defensoras de derechos humanos, también como sociedad civil de las Américas, dando seguimiento a estas importantes políticas públicas internacionales que son instrumentos jurídicos que han incidido directamente en las políticas públicas nacionales o legislación y obviamente mejores prácticas. Persecución, desplazamiento interno, tortura, violación y feminicidio son los grandes desafíos que tenemos que sobreponernos a ellos para seguir construyendo y sembrando en nuestros lugares de origen. Perdón. Sucede que esta trayectoria que bien puntualizó Waldis, a quien le agradezco mucho esta gentil invitación, jamás dejamos, Waldis y compañeras y compañeros, las cumbres de las Américas, los mandatos de las Américas. Hemos venido dando puntual asistencia y construcción y seguimiento en
intervención escolar comunitaria y en zonas alejadas, con acciones constructivas y humanistas. Por lo tanto, nuestras acciones han trascendido y hemos tocado algunas fibras sensibles de algunos grupos organizados. Esta zona es tierra de nadie, es la frontera más visitada del mundo, se pudiera decir, y por lo tanto tierra de nadie. Es un contexto bastante conflictivo donde hemos logrado sobrepasar estas adversidades y circunstancias tan adversas para ir a dar esa semilla de paz a la infancia, mujeres, familias, escuelas y comunidades. Y los resultados han sido los que acabo de mencionar. Recién acabo de llegar de la Ciudad de México, después de 6 años de desplazamiento interno y asilo político, por, obviamente, amenazas de las propias instituciones gubernamentales que han estado coludidas con estos problemas tan graves de explotación sexual, comercial infantil, trata, pornografía, obviamente muchísimos casos de feminicidios y la expulsión de muchas defensoras. Ese es el grande desafío, la corrupción dentro de nuestros sistemas y también sanear nuestros organismos de la sociedad civil de defensoras de derechos humanos requieren ser saneados. Esa es mi humilde experiencia, muy difícil, pero aquí estamos aún con vida, con salud y seguimos hacia adelante sosteniéndonos en estas denuncias, porque hay que llevar a la denuncia todos estos hechos y nos seguimos sosteniendo en el señalamiento con los presuntos culpables. Muchas gracias. Mercedes, si me permitís, puedo... Adelante, Ismael. Adelante, Ismael. Adelante, Ismael, la palabra era para ti, sino que no podía activar el micrófono. Adelante. Aprovecho para saludarlas a todas, a saludar a María Araceli, que me precedió la palabra. Realmente estuve el año pasado haciendo un trabajo en Baja California con la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California y estuve en esa frontera y realmente es muy difícil de imaginárselo. Si uno no está ahí es muy difícil. Creo que en la pregunta que nos deja tan interesante, creo que uno de los mayores desafíos que tienen los derechos humanos de las mujeres por delante es trasvasar ese gran reconocimiento o ese caudal de reconocimiento que se va dando de los derechos como herramienta social, ¿no? Al final los derechos son una herramienta de transformación de las sociedades, pero que, como todos sabemos, las constituciones o las cartas magnas de nuestros países tienen dos grandes divisiones. Uno, la parte operativa, es decir, la sala de máquinas, de donde todos esos derechos se hacen cumplir, y por el otro, la parte declarativa, es decir, aquella parte de la Constitución donde se reconocen los derechos. Y si uno mira los últimos 30 años, la parte declarativa se ha ensanchado de una manera significativa, pero la sala de máquinas sigue siendo la misma. Entonces uno se pregunta en torno a esto, ¿con qué vamos a hacer cumplir estos derechos si la matriz de la sala de máquinas, o sea, la matriz del poder todavía sigue siendo la misma y no la hemos podido perforar? O sea, para mí uno de los grandes desafíos ahora es reconocer el derecho, pero además atarlo rápidamente a una parte de esta sala de máquinas, a transformar esta sala de máquinas para que este derecho sea realmente una realidad. No solamente dándole las garantías jurisdiccionales, sino dándole las garantías desde el punto de vista de la gobernabilidad. Y esta cuestión de la gobernabilidad, sin lugar a dudas, se asocia el término de la gobernanza. Una gobernanza global, empezando de lo local, con las mujeres, es uno de los desafíos significativos de esta nueva realidad. Lo dejo por ahí. Muchas gracias, Ismael. Jacqueline.
Muy buenos días para todas y para todos los que nos están acompañando esta mañana. Me complace muchísimo estar en este panel. Mercedes, un saludo fraterno, qué rico encontrarte por acá. Y pues todos los amigos te mandan saludos, extrañándote muchísimo, retornando, reencontrándonos en estos procesos. Y a los compañeros y compañeras que están en otros países y que se han vinculado, pues también muy agradecida de estar hoy con ustedes. Y frente a esta pregunta, que como no sé si hubo la oportunidad de presentarme, lo hago, pues yo soy Jacqueline Micolta Victoria, soy comunicadora social, trabajo en temas de paz y en temas de prevención de violencias contra las mujeres desde hace muchísimo tiempo, y mi trabajo siempre ha sido el diseño de estrategias de comunicación para el cambio de comportamiento y poder apropiar e impulsar estos temas de defensa de los derechos humanos y defensa de los derechos de las mujeres. Y frente a esta pregunta que nos hace sobre los desafíos que tenemos que enfrentar las mujeres en nuestra diversidad étnica y como mujer negra, en un contexto de racismo, en un contexto de conflicto armado, pues todos estos desafíos se van a incrementar. Entonces, lo primero es decir que el racismo estructural en Colombia pues nos sigue afectando a los hombres y a las mujeres negras. Esto hace que nuestro trabajo pues sea aún más difícil, sea aún más desafiante. La desigualdad de género, por supuesto, entonces las mujeres negras nos encontramos por un lado con el racismo, por otro lado con la desigualdad de género. Esto hace, complejiza mucho más, y a esto le agregamos el contexto de conflicto armado, donde tenemos los actores armados a diario, donde tenemos las amenazas de manera permanente, y también hay un asunto de falta de legitimidad. Yo veo que en muchos casos a las mujeres, por ser mujeres y por ser mujeres negras, pareciera que en el mismo ámbito de defensa de derechos humanos, al interior de los mismos procesos y al interior de las mismas organizaciones de derechos humanos, las mujeres nos vemos desafiadas, porque pareciera que aún se sigue pensando que estos roles son de los hombres y quienes deben emprenderlos o deben liderarlos son los hombres. Entonces, en muchas ocasiones, la participación, lo que decimos las mujeres, no es como tenido en cuenta, no es como de esa relevancia, sino que se quiere siempre que quienes nos representen, aún al interior de los movimientos de defensa de derechos humanos, sean los mismos hombres. Esto me parece súper desafiante y creo que es un reto que debemos prestarle muchísima atención. La hegemonía de las élites en Latinoamérica, en Colombia, pero también esa cultura patriarcal donde las mujeres seguimos relegadas a las bases, pues se constituyen en este gran desafío. Y a esto hay que sumarle que las mujeres tenemos una carga muy grande todavía en el hogar. El trabajo del hogar sigue siendo en Colombia, en muchos de nuestros países latinoamericanos, sigue siendo una carga mayor para las mujeres, lo que se constituye o se convierte en un impedimento en muchos casos para que podamos ejercer nuestra defensa de los derechos humanos, podamos estar en activismo. Hay muchas mujeres que no lo logran hacer. Yo recuerdo que con mi hijo chiquito yo me iba a los talleres, me lo llevaba a las marchas, las mujeres entre Mercedes y todas lo cargaban, lo tenía la una, lo tenía la otra, pero esto dificulta el trabajo de la defensa de los derechos de las mujeres y es un desafío. En la medida en que se sigue pensando que la carga del hogar es de la mujer, pues obvio que vamos a tener más dificultad para poder desarrollar este trabajo. Y el último punto que quiero es el tema de la educación. Pues a nosotras nos dijeron como que, bueno, si usted tiene que prepararse, prepárese, vaya a la universidad, estudie, tenga todas las herramientas. Y lo hicimos y salimos. Y hoy vemos las aulas de clase, en particularmente en Colombia, que están más llenas de mujeres que de hombres. Pero aún así, pareciera que tampoco es suficiente. Entonces la pregunta es, ¿cuándo va a ser suficiente para que las mujeres realmente podamos desempeñar nuestra labor, podamos seguir construyendo nación, construyendo región, construyendo Latinoamérica, sin tener que tener esa carga del machismo? Y creo que este es un desafío muy, muy grande que tenemos las mujeres defensoras
de derechos humanos en Colombia y en Latinoamérica. ¿Está bien, Jackie? ¿Listo? ¿Algo más? ¿Ya? Bueno, entonces tenemos otra compañera aquí que no había llegado inicialmente cuando hicimos la presentación. La Sí, invitamos. sí, la Waldir, compañera, ¿me ayudas gracias. con la presentación? Sí, bienvenida, mi querida Altagracia. Altagracia, nuestra compañera de República Dominicana, es representante de la Fundación Tejido Humano, ¿sí? Es una activista permanente de los derechos de las mujeres negras afrodescendientes en la región de América Latina y el Caribe. Altagracia es abogada y no hay más nada que decir, Altagracia, porque tú estás aquí y eres nuestra compañera de trabajo, de vida, de lucha. Bienvenida, Altagracia. Estamos, creo que Mercedes te va a repetir la pregunta, Sí, le voy a mirando repetir cuáles la son esos pregunta. desafíos. Ok, Altagracia, una vez más, bienvenida, de verdad. De las cosas que tenemos que agradecerle a la nueva virtualidad es que nos hayamos podido transportar de un país a otro en diferentes momentos y esto ha acercado la sororidad entre mujeres y esa solidaridad entre los hombres que poco a poco están tratando de comprender que de verdad todos los hombres, todos, hombres y mujeres, deberíamos ser feministas. En ese orden de idea, Altagracia, la primera pregunta es, ¿cuáles son los desafíos que enfrentan las mujeres desde su diversidad étnica de género e interculturalidad sexual e interculturalidad como defensora de los derechos humanos? Bueno, no sé si me pueden escuchar. Muchísimas gracias. Sí, muy bien. Disculpen la tardanza, que es que, como decía ya que el activismo no nos quita la maternidad ni los deberes de hogar. y estaba aquí muy ocupada, pero ya estamos. Yo pienso que en ese mismo tenor, obedeciendo a esa pregunta, yo te pudiera decir que el desafío mayor que tenemos es precisamente la identidad. Y cuando me refiero a la identidad, no lo digo en el sentido como de saber quiénes somos, sino realmente poder ubicarnos en el contexto y el tiempo de la realidad que estamos viviendo. Porque muchas veces nosotras en sí conocemos cuál es nuestra posición y qué es lo que queremos hacer. Estamos identificadas. Sin embargo, tenemos que enfrentar todos estos retos. Tenemos un ejemplo aquí vivo, la maternidad, los quehaceres domésticos, el cuidado de la familia, que es algo supuestamente solo de las mujeres, y todos esos factores que van entonces afectando tanto el hecho de lo que es la identidad étnica, la identidad sexual, y por ejemplo, cuando vamos a lo que es la identidad de género, cuando una mujer entonces dice, yo decidí no ser madre, también se cuestiona porque tu deber como mujer es ser madre. Entonces, en ese sentido yo digo, sería como primero identificarnos y saber qué es lo que queremos hacer y cómo lo queremos hacer, pero también basándonos en esa estructura que está hecha, que si lo analizamos así a simple vista, la estructura está hecha como para oprimir a la mujer. Sin embargo, dijiste algo, Mercedes, muy interesante. Los hombres deberían ser los primeros feministas. Sin embargo, en el caso de República Dominicana, las compañeras me van a matar porque siempre que yo digo eso se enojan muchísimo. Tenemos que entender que las mujeres tenemos un grado de culpa muy alto de que los hombres no sean feministas, puesto que en República Dominicana la mayoría de las mujeres criamos solas y muchas veces los hombres están en la casa, pero están como proveedores, no como padres que se involucran en la crianza de los hijos o que también aportan en el hogar y que lo ven como que es que están ayudando a las mujeres cuando tienen que lavar un plato, cuando tienen que planchar sus propias camisas o cocinar la misma comida que se van a comer. Basándonos en todo eso que se extrapola a lo que es la vida social y también lo decía Jacqueline, sí, las mujeres somos mayoría en las universidades, las mujeres somos mejores preparadas en términos de tiempo y
la dedicación que le damos al estudio. Sin embargo, los salarios de los hombres en República Dominicana siguen siendo predominantes frente al salario de las mujeres. No queremos que esto sea una discusión de mujeres-hombres, sino de cómo podemos transformar ese reto, convertirlo en una fortaleza en el que podamos como sociedad crecer juntos. Lamentablemente en República Dominicana el tema de violencia de género y la cuestión de la diversidad étnica y la diversidad de género está afectando muchísimo con el tema de la identidad de género de las personas LGBTI específicamente, que muchas veces se desaprueba. Pero él es muy capacitado, pero es lesbiana, pero es gay, o pero es travesti. Es decir, que no se mide en base a la capacidad de la persona, sino a su identidad racial, identidad étnica o identidad de género. Entonces, todas esas situaciones son las que permanecen en nuestro país y lamentablemente tenemos aquí que en lo que va de este año hasta el 25 de noviembre teníamos 122 feminicidios reportados en lo que va de este año. Y lamentablemente en nuestra situación diario tenemos la cifra de que diario una mujer es asesinada por un enamorado, un expareja, un exmarido o la pareja actual, con el flagelo de que nuestra situación está tan caótica de que la mayoría termina suicidándose también después de cometer el hecho. Entonces, ahí podemos ver a nivel de sociedad cómo estamos, si no podemos tener una persona que tenga una identidad tan amplia que pueda sobrevivir a una ruptura o que su vida no pueda ser más allá de una relación que tenga. Y pienso que en cuanto al tema de los mayores desafíos que podemos tener como defensores de derechos humanos es poder proyectar todas esas necesidades, entendiendo también que nuestras sociedades han sido condicionadas, o sea, educadas, pero yo digo que condicionadas a pensar en contra de ese despertar, a pensar en contra de ese activismo que nosotros estamos haciendo no solo para nosotros, sino para todos, pero que muchas veces se ve como una defensa y una pataleta de las mujeres, como un forcejeo de las mujeres, que no tiene nada que ver con la sociedad en sí, cuando en realidad lo que buscamos es una sociedad mejor para todos como país. Y en cuanto a lo que pudiéramos hacer como estrategia, sería comenzar por el hogar con los niños, revisar cuál es la educación que están recibiendo nuestros hijos, porque muchas veces entendemos que se está educando y simplemente se les está enseñando a leer y escribir con un nivel de enajenación súper amplio que les ayuda a autodiscriminarse y a seguir reproduciendo patrones de discriminación, tanto en el tema de la cultura, de la identidad de género, de la identidad étnica y sobre todo en nuestro país que está muy secuestrado todo el tema de la cultura afro, que se mantiene muy oculto, muy minimizado, porque aquí a nivel general, a nivel de escuela se nos presenta que todos somos descendientes de españoles, con una falacia de que todos los españoles son blancos caucásicos. Entonces los negros necesariamente somos de otra ciudad o de otra realidad que nada tiene que ver con la República Dominicana. Lamentable, siendo nosotros un país de negros y mestizos, tener que vivir con esa realidad, con ese síndrome de Oreo, como decimos popularmente, la galletita Oreo de chocolate, que por dentro tienen crema batida. Entonces, ese complejo de que nos sentimos blancos por dentro y muchas veces estamos reclamando que mi tatarabuela vino de España y estamos obviando el padre que es más cercano porque es de tez oscura, porque proyecta más rasgos africanos que esa tátara o bisabuela que estamos tratando de recuperar. Y desde nuestro rol, creo que el mayor aprendizaje es ese que estamos teniendo ahora con la pandemia de poder unirnos, de poder recordar que si nosotros golpeamos con un dedo no va a hacer efecto. Posiblemente con dos haga efecto, pero no muy fuerte. Pero si golpeamos con el puño cerrado, nos denota que la unidad siempre va a ser el camino más corto para llegar a cualquier lugar que queramos llegar y también más garantista en cuanto al tema de los derechos. Y entender que muchas veces la base para nosotros como activistas, más allá de educarnos, es desaprender eso que nos han obligado a aprender y a creer
como bueno y válido para encontrar nuestra identidad como mujeres negras, como mujeres, como personas, pero sobre todo como activistas que procuramos un cambio, entender que los derechos no necesariamente tienen que estar de acuerdo a lo que es la legalidad, sino a la justicia. Listo, compañera. Muchísimas gracias por su intervención. Creo que ya están las intervenciones de todas y todos. Yo les recordaría como la conclusión de esta primera pregunta, cuáles son sus desafíos y sus apuestas que ustedes tienen. Bueno, una intervención más humanitaria frente a los casos de las mujeres en los feminicidios, en las violencias de género, seguir haciendo este trabajo, sembrar semilla de paz por todos los caminos que hacemos las mujeres en este trabajo de prevención de violencia de género. Sanar, que es importante, sanar los organismos de la sociedad civil. De verdad que sí, es un gran desafío, sanar los organismos de la sociedad civil. Abrazar a la ciudad, de abrazar ese reconocimiento del trabajo de defensora que tenemos las mujeres. Eso es importante. Abrazar ese reconocimiento, visibilizarlo, poner en la palestra el trabajo de derechos humanos que hacemos las mujeres. Crear nuevas herramientas, crear unas nuevas herramientas que permitan a la gobernabilidad realmente transformar, no solamente en lo regional, sino en lo global, unas nuevas estrategias de derechos humanos. En la medida que estas herramientas sean nuevas, con un enfoque étnico y con un enfoque de género, se pueden actualizar esas herramientas para seguir trabajando. Seguir decodificando la estructura racial, porque es más allá de la piel, ya que lo decía, ¿sí? Para que se baje el nivel de desigualdad. En la medida que se transforman estas estructuras, podemos avanzar en seguir fortaleciendo la identidad étnica y la identidad de género. Legitimar la carga, legitimar esa carga laboral que tienen las mujeres para transformarla en participación política. Identificar el trabajo del cuidado como esa parte que permite avanzar en todos los espacios políticos, que la mujer pueda participar libremente. Estas dos mujeres de esta nueva generación que están empoderadas, lo decía Jackie, lo decía la compañera, cómo les ha sido difícil acceder a esa participación a estos espacios por el trabajo del cuidado, por su maternidad. Cómo proyectar esa igualdad de oportunidades para que las necesidades de las mujeres tengan esas respuestas a sus demandas de manera igualitaria, que esa igualdad de oportunidades sea efectiva en trabajo, en los espacios donde se toman las decisiones, en el pago salarial. Estos son como los desafíos y las transformaciones que ustedes han podido aportar en este momento, y me faltaría una que es muy importante, la transformación desde el hogar. La transformación desde el hogar con los hijos, las hijas y esos compañeros que están dispuestos a asumir que no es una colaboración lo que hacen, sino que es un trabajo. Esas serían como las conclusiones de esta primera pregunta. Nos pasaríamos a nuestra segunda pregunta, y es, ¿qué estrategias consideran desde la gestión pública se debe fortalecer o implementar para garantizar los derechos de las mujeres en sus territorios? ¿Quién quiere empezar? Recuerden que nuestro tiempo son 3 minutos de participación. Mercedes, si me permitís. Bienvenido, Ismael. Con gusto, Ismael. Es tuyo el micrófono. Muchas gracias. Bueno, las estrategias, si bien pueden ser diversas,
y seguramente las exposiciones serán complementarias, no vamos a agotarlas en 3 minutos, pero sí podemos dar una idea. Y en esta parte del continente, creo que las estrategias tienen que ir apuntadas al empoderamiento y fortalecimiento de la participación política de las mujeres, generando transversalizaciones en todas las áreas del Estado, pero también en cuanto a lo privado, tiene que haber una estrategia clara del Estado para que la mujer definitivamente se incorpore a los procesos de la economía, pero no se incorpore de una manera causal, es decir, siguiendo la corriente de la economía como tal y cual la conocemos, sino que estos procesos de incorporación de la mujer a la economía tengan a su vez la ventaja de poder problematizar, ¿no?, sobre el sistema económico en el que vivimos. Entonces tiene que tener esa perspectiva, esa visión. Como decía, no solamente la participación política de las mujeres tiene que estar enfocada hacia la participación en partidos políticos o en la política en el concepto usual de la palabra, sino que además tiene que estar enfocada hacia los colegios de profesionales, hacia el sector educativo. La participación política en la sociedad civil creo que es uno de los grandes desafíos. Además, las políticas nacionales no pueden dejar fuera las estrategias locales. Y cuando hablo de estrategias locales, no solamente enunciarlas o ponerlas dentro de programas de gobierno, sino que fortalecerlas, fortalecer los municipios, fortalecer la unidad local de gobierno ejecutivo es una de las prioridades. Y la otra, creo que tiene que haber perspectiva de género en la construcción presupuestaria. Si no empezamos a discutir los presupuestos con perspectiva de género, el presupuesto es la herramienta política por definición. Ahí está todo. Los derechos se construyen y se destruyen mientras se construyen y se destruyen los presupuestos. Ahí tiene que estar la voz de las mujeres, ahí tiene que estar la perspectiva de género para construir un presupuesto que contenga los derechos de las mujeres. Lo dejo por ahí. Gracias, Ismael, muy amable. ¿Quién quiere seguir? Bien pueda, Colibrí. Adelante. Gracias. Doctor Ismael, qué bueno que anduvo por nuestra península y que vio de cerquita a los de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, porque han incurrido en victimización secundaria por abandono total de las defensoras más destacadas que hemos tenido en el país, y ahí me incluyo. La participación en la construcción de políticas públicas la hemos venido desarrollando desde la Convención de Belén do Pará. Ahí es donde yo nací como defensora de derechos humanos. Participé activamente, oficialmente, en Cámara de Senadores en esa ocasión, como coordinadora de eventos y relaciones públicas. Siempre digo, cuando era la señora bonita. Luego, nos solicitaron de parte de una senadora muy controversial en México, que es la señora Irma Serrano, en ese entonces de la Comisión de la Mujer, para designarnos un préstamo que pidió a la presidencia de la Cámara para que funcionáramos como secretaria técnica. Y de ahí es como tuve la oportunidad de empaparme de esta bendita Convención de Belén do Pará, que son las estrategias para la eliminación y erradicación de la violencia hacia las mujeres. Y de ahí inmediatamente se bajó la ley de violencia familiar en México. Me tomé la mejor parte de esto para designar qué es bueno o qué es primero el huevo o la gallina, y yo me fui por la parte más vulnerable. Primero, me di cuenta que era una perfecta ignorante para estar en la plataforma legislativa. Esta convención y esta ley me sacudieron de fondo, y es ahí donde logré el inicio de la transformación como persona, como mujer, como madre, como profesionista. Y me di a la tarea de emprender en mi región noroeste de la República Mexicana
precisamente esta construcción en política pública a través de legislación. Lo logramos en Sonora y luego aterrizamos en Baja California para entregar al legislativo, ejecutivo y judicial estos avances en política pública. Desgraciadamente estamos muy señalados y comprobados que la simulación y la corrupción, sobre todo el saqueo presupuestal del erario del país, ha sido la limitante más marcada en nuestros contextos. El estar construyendo e incidiendo, con mejores prácticas en la comunidad, con un marco científico, porque el proyecto Colibrí es un proyecto de investigación. Es una tesis aprobada por unanimidad, con mención honorífica, dicho sea de paso, con toda humildad, pero con mucha dignificación, menciones honoríficas, académicas y las especiales. Con un marco teórico muy definido, es como hemos venido a desarrollar este programa de Escuelitas por la Paz, porque es una intervención escolar comunitaria. La certificación de Cuba en salud escolar y universitaria. La certificación desde Buenos Aires, Argentina, con algunos organismos muy destacados, oficiales, en la construcción de ciudadanía y cultura de paz, en el modelo bendito de educación para la paz. Pero antes, la certificación en educación en valores con la Organización de Estados Americanos, que desde entonces hemos venido aportando y fuimos, Waldy, no me dejarás mentir, quienes aportamos el Pacto Rory, que es un instrumento jurídico internacional firmado desde 1935 en Washington, D.C., por 21 países de América, aún vigente, en donde nos comprometimos a seguir incidiendo en esta política pública al interior del país. Resultados: corrupción, simulación y saqueo de las arcas y de los erarios que son de la población. Es la mayor limitación que tenemos en México, y desgraciadamente, nuestras actoras políticas, funcionarias, las primeras damas, esposas de nuestros gobernantes, han sido las principales opresoras y las principales saqueadoras del país. Con lamentación profunda lo expreso, con mucha vergüenza, pero es una pena ajena, porque es como nosotros hemos logrado sobresalir desde el ámbito de la federación, estados y municipios, con un proyecto tangible, medible, con instrumentos de medición en el fenómeno de maltrato infantil. Criterios diagnósticos de maltrato infantil son criterios diagnósticos de violencia hacia las mujeres. Los hijos no se parieron solo, los parimos las mujeres. Estoy totalmente de acuerdo que al cambiar y transformar los estilos de crianza, es como lograremos también sembrar en nuestra infancia esta nueva modalidad de convivencias pacíficas y el respeto que merecemos las mujeres y los hombres en unas convivencias pacíficas. Mi experiencia ha sido sumamente lastimosa, porque siempre que venimos del internacional en varios países participando con avance en política pública, llegamos sin aplausos, sin mariachis y mucho menos sin compensaciones, pero con una satisfacción tan grande de haber hecho patria al caminar con lealtad, con honestidad y con marco científico. No estamos improvisando absolutamente nada. Desde el momento en que se nos aprobó el proyecto por el área académica y colegiada, nosotros caminamos en firme. Desgraciadamente, en nuestro contexto, sobre todo en Tijuana, Baja California, que es la tierra de nadie, la corrupción muy marcada por nuestros gobernantes, incluyendo la Comisión de los Derechos Humanos, quien ha abandonado completamente la quinta visitaduría, que es la que se encarga de la protección de los defensores de derechos humanos. Para esto, doctor Ismael, yo estrené la quinta visitaduría y me dejaron completamente abandonada, así como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que en sus años pasados tenía una marcada simulación por igual, por estar coludida con nuestros gobernantes, que ahorita están bajo investigación por corrupción, por saqueo y por traición a la patria. Esas son las graves limitaciones. De esa manera es como sufrí persecución, tortura hacia mis hijos, hacia mi persona. Tuve que salir huyendo del país si llegaba a comparecer a PGR anteriormente, para sostenerme en las denuncias de trata de personas,
de trata de mujeres, de trata de niñas y niños, pornografía infantil, explotación sexual comercial infantil y ritualismo satánico, señalado desde hace muchos años por la Organización Mundial de la Salud como una pandemia de orden mundial que no se ha abordado como tal, y también por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que nos señala a México como primer lugar en maltrato infantil y un nivel muy elevado de violencia familiar. Los feminicidios van en aumento, y vuelvo a recalcar, mientras exista la simulación dentro de los actores políticos, políticas y organismos de la sociedad civil, seguiremos limitándonos en el avance extraordinario que nos plantea el marco científico. Me siento muy orgullosa de, a pesar de todas estas vicisitudes, poder lograr 2 políticas públicas internacionales y la incidencia en mejores prácticas a través del programa de Escuelas por la Paz, sin sueldo, sin viáticos, sin aguinaldo, sin regalías y sin compensaciones, porque todo lo hemos cubierto precisamente con este modelo en cátedra en las universidades, ya que somos pioneros en construcción de cultura de paz y prevención de la violencia con marco científico. Por lo tanto, ha sido a nosotros a quien se nos ha llamado, incluyendo en gobierno, para capacitar a todo el personal, incluyendo a los de derechos humanos, que están muy ajenos a ser verdaderamente defensores. Waldis, de la manera más atenta, en la 6ª Cumbre de las Américas hubo 2 pilares muy fuertes. Una, la aprobación del mecanismo para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Hicimos una fiesta, recuérdalo, porque logramos la aprobación de este mecanismo. Y segundo, al entregar a Secretaría General el Pacto Rueri y levantar la bandera de la paz, que se está demostrando que es la Organización de Estados Americanos la depositaria de este bendito pacto, y se hizo valer para la firma de paz de Colombia. Por eso me siento tan compenetrada con ustedes en ese bendito país, también con Argentina, doctor Ismael, y de paso con República Dominicana, donde la OEA nos certificó en el portafolio de educación en valores. Me alegra mucho que estén estas partes, que sí conozco los países y sí conozco las dinámicas, y nos ha ido bastante bien cuando nos han certificado en estos avances. Pero, volviendo al punto, de la manera más atenta, Waldis, también aprobamos la Declaratoria de Cultura de Paz para Latinoamérica y el Caribe, recuérdalo, y estas se tienen que hacer valer. Si nosotros aprobamos el mecanismo de protección para defensoras y defensores, ¿cómo es que se nos ha limitado? Estoy hablando de algo muy importante, que es el mecanismo de protección para personas defensoras. Y si yo quedo en el camino como una más de las feminicidias, les pido de la manera más atenta, hagan justicia, porque aún yo estoy sentenciada en este momento. ¿Están hablando como una víctima? ¿Están hablando de un delito de violencia de Estado? De la manera más atenta, sé que es muy importante el abordar la violencia familiar y social, pero no dejen de un lado la violencia de Estado a las defensoras de derechos humanos sobresalientes. Sigo sentenciada a muerte, y sigo sentenciada a muerte si voy a comparecer a FGR, y si lo voy a hacer en esta temporada. Waldis, si algo me pasa, de la manera más atenta, haz justicia, porque tú fuiste la vocera de esta 6ª cumbre y a ti te consta toda palabra que he dicho en este momento. Creo es muy importante recalcarlo. Si fuimos nosotros las actoras sobresalientes en este mecanismo, creo que merecemos un poco de respeto y sobre todo la verdadera protección ante nuestros adversarios llenos de corrupción y de maldad, que se están robando a nuestras mujeres, a nuestras infantes, y también están matando a nuestra sociedad. Muchas gracias por permitirme la expresión. Los deja ya encima de su cama, ya como del teléfono. Gracias, compañera. Invitamos a las personas que están conectadas que puedan hacer sus preguntas. Lamentable la situación. ¿Sí? Simplemente en este punto también yo quisiera como pues enviarle toda nuestra solidaridad a la compañera María Araceli, que a ella, pues al igual que muchísimas otras mujeres, están pasando por esta situación de amenazas y de persecución, y desde este espacio pues quisiéramos enviarles un saludo fraterno, pero también mucha fuerza y respaldo a sus acciones y a su trabajo. Y creo que espacios como estos pues nos permite trenzar también eso, ¿no?
trenzar esas fortalezas, pero trenzar también mecanismos de autoprotección y de seguridad en conjunto. Y yo no sé si podría, Mercedes, de una vez responder esta segunda pregunta que tú planteabas. Está bien, Yaque. Frente a esas estrategias, y ahorita que María lo mencionaba sobre esa pandemia que está oculta y yo puedo mirar desde comunicaciones, puedo observar que en esto de la pandemia del COVID-19 hay algo que nos ha demostrado esta pandemia, y es que los estados, los países, el mundo sí tiene capacidad institucional para abordar temas de relevancia mundial y para hacer que estos temas sean escuchados y sean de atención en todas partes. El COVID-19 nos lo ha demostrado. Todos los días escuchamos mensajes de los grandes tomadores de decisiones, vemos todos los recursos financieros y económicos que se han llevado a la atención de la pandemia, muy bien llevados seguramente, pero esto lo que también nos demuestra que sí se puede. Entonces, desde las políticas públicas, ojalá este ejemplo que tenemos hoy de cómo se ha abordado el COVID-19 se pueda trasladar a otras áreas, y en este caso al trabajo de las defensoras y los defensores de los derechos humanos, el tema de género y tema de racismo, se pueda entonces empezar a trabajar también de estas mismas maneras, con esta fuerza, con este ímpetu y esta viralidad, porque se pueden construir mensajes que se conviertan en virales teniendo la capacidad técnica y la fuerza financiera para lograrlo. Y también rescato lo que mencionaba María Araceli, es el trabajo en solitario de las mujeres. No tenemos apoyos, y yo he visto muchas mujeres fuertes, lideresas, mujeres que trabajan en las bases, que están en las juntas de acciones comunales en sus barrios, que están en las veredas, en el Pacífico colombiano, que tenemos los consejos comunitarios, que están resguardando y protegiendo el territorio, la vida en paz en los territorios. Y muchas veces estas mujeres tienen que, la mayoría de las veces, tienen que competir o tienen que verse entre las labores del hogar, la carga del hogar, la parte financiera que lo mencionaba hace un rato. Las mujeres tienen que sacar adelante solas a sus hijos, no tienen como, y en Colombia pues lo sabemos, el conflicto armado ha dejado un saldo de un montón de hombres muertos, entonces tenemos un montón de mujeres viudas, de mujeres víctimas del desplazamiento que se han quedado solas, y esto es algo que no se cuenta, que no se menciona. Más de 9 millones de víctimas del conflicto armado, y la mayoría de esos hombres muertos y desaparecidos son hombres que apoyaban y que estaban allí en el hogar, y las mujeres entonces quedamos solas con esta carga, pero también a esto hay que sumarle el trabajo de la defensa, porque muchas de estas mujeres han tenido que salir a trabajar, a defender sus derechos para proteger la vida de sus hijos. No es ni siquiera están pidiendo como igualdad, déjeme participar políticamente, no. La mayoría de esas mujeres en Colombia, en el Pacífico colombiano, se han juntado, se han unido para defender lo mínimo que es el derecho a la vida, para que no le maten a sus hijos los actores armados. Entonces, además, tienen esto, y muchas de esas mujeres no tienen con qué comer al día siguiente. Entonces, qué importante sería una política pública, una gestión pública que pudiera también pensarse en los incentivos económicos para estas lideresas que están en situaciones económicas muy deficientes, que están solas. Creo que esto sería un ejercicio que podríamos hacer. También quería entonces mencionar que el tema de la implementación de políticas públicas, nosotras que hemos trabajado en esto, que hemos luchado, que nos hemos esforzado por escribir los documentos y por salir a defender la política pública, haciendo advocacy, haciendo una cantidad de estrategias, pero luego nos tenemos que sentir frustradas y ver que estas políticas públicas se quedan en el papel. Hoy la mayoría de las políticas públicas de igualdad de oportunidades para las mujeres en Colombia es un saludo a la bandera, es un documento allí, pero no se está haciendo, no es real. O se quedan en actividades muy puntuales. No es que vamos a conmemorar el 25 de noviembre y hacemos una actividad y sacamos un flyer y sacamos una propaganda y ahí tenemos la política pública. No, o sea, eso lo puedo hacer yo, de verdad, yo no necesito el Estado. Manos libres ya se están dañando.
ni necesito del gobierno, ni necesito de la estructura, ni la capacidad de un Estado o de una administración pública para hacerlo yo. Solita, Jacqueline, puedo hacer un video y sacarlo por redes sociales. Eso no es política pública. Entonces, también es como mirar de que las políticas públicas de igualdad de oportunidades para las mujeres en Colombia, que se promovieron a partir del 2008, luego de la ley 1257-2008, pues hay que hacerle una revisión. ¿Qué está pasando con esas políticas públicas? ¿Dónde está el trabajo para que realmente las mujeres puedan tener oportunidades laborales dignas? ¿Dónde están esos ejercicios para que las mujeres puedan tener derechos a la salud, donde no sigamos siendo violentadas por un sistema de salud que nos maltrata, un sistema de salud que nos revictimiza? ¿Dónde está, yo soy madre cuidadora de un niño con una enfermedad crónica? Digo, las mujeres tenemos esta carga ya mencionada de la carga del hogar, tenemos el trabajo de defensoras de derechos humanos, pero además somos madres cuidadoras de niños con enfermedades crónicas, no aparecemos en ninguna parte. Entonces, hay algunos micrófonos abiertos, todavía que los cerremos, gracias. También es un llamado, este tipo de reuniones nos sirve también para eso, para revisar estas políticas públicas. No nos podemos llenar de documentos. Yo soy una convencida de eso. Tenemos más bien que revisar lo que hay y empezar a hacerle seguimiento, evaluación. Si no, no estamos haciendo como mucho. Gracias. Mercedes, estás con el micrófono apagado. Gracias. Ismael, ¿iba a ser algo corto cuando terminó la compañera Colibrí su intervención? Bien. Sí, no, simplemente ahora tomo la pregunta, la última pregunta y para la compañera Colibrí contarle que conozco Baja California, estuve allá haciendo, para completar un poco el marco de contexto, estuve haciendo un trabajo vinculado a la cuestión medioambiental con expertos de la Universidad de Ensenada dentro de ese. Entonces, bueno, no profundicé en el mecanismo de protección de la comisión, simplemente fue un enlace para la Universidad de Ensenada y el COLEF. Estuvimos haciendo un trabajo en el COLEF, ahí también vinculado a la situación de personas migrantes en ese momento, de la situación de salvadoreños y hondureños en México, digamos, deportados hacia México, y bueno, trabajando sobre esta cuestión. Pero desde ya me sumo a lo que Jacqueline manifestaba en torno al acompañamiento en este camino, ¿no? En este camino que las defensoras de derechos humanos, y permítanme utilizar el genérico femenino para identificarnos todas, porque me parece que también es una forma de construir el lenguaje. Sigue siendo un impedimento para construir derechos y muchas veces incluso una herramienta para destruirlos. Así que un poco para ir a la tercera pregunta, el rol, desde nuestro rol o desde mi rol, ¿cuáles son? Sí. Sí. No sé si la compañera Altagracia quería aportar algo a la segunda pregunta, Ismael. Me disculpas. Pues en ese sentido, yo estoy muy de acuerdo con la compañera Colibrí, con la compañera Yaque, y también con lo que dice el compañero Ismael en la mochila. Y nosotros entendemos también que los feminicidios, lo escribía por el chat, que nosotros lo consideramos como crímenes de Estado, no solo porque se cometa contra, arriba la nevera, corazón, perdonen, no solo porque se cometa contra las mujeres de manera individual, sino con el mismo tema que planteaba la compañera Colibrí, con el tema de la violencia hacia las defensoras y defensores de los derechos humanos. Y es que es el hecho
de que, por ejemplo, la mayoría de los hombres que cometen feminicidio en República Dominicana son militares o han sido militares. Y yo siempre hago la pregunta en las exposiciones. Yo soy una simple inquieta, que no me gusta lo que veo y estoy tratando de cambiar y me permito investigar y seguir un patrón a través de los casos para ver en qué se parecen o cómo se pudieran evitar. ¿Cómo es posible que el Estado, quien es que le pone un arma en la mano, básicamente la mayoría de estas 122 mujeres que fueron asesinadas en este 2020 en República Dominicana, fueron asesinadas por un arma que el Estado dominicano puso en manos de un hombre? Pero de la misma manera, la violencia que ejercen contra nosotras las activistas afro, específicamente en la República Dominicana, porque nos catalogan de que somos haitianas y esa es la excusa perfecta para que nos agredan física, verbal, emocional y nos asedien en las redes y pase de todo. Y el Estado está muy bien, gracias. Ellos están haciendo patria y nosotros estamos recibiendo violencia. Entonces, es ir viendo cómo a través de nuestros países se están repitiendo esos patrones donde nuestros mismos estados que deberían protegernos son los primeros cómplices y los primeros verdugos que tenemos que enfrentar. Entonces, me parece importante, sí debemos seguir solidarizándonos con el caso de la compañera Aracelis, tenemos que seguir viendo cómo podemos apoyar, pero Jacqueline decía algo importante. Realmente nosotras como defensoras que estamos en el mismo nivel de vulnerabilidad y peligro, ¿podemos hacer un cambio que nuestros estados se están resistiendo a hacer? Me parece también una pregunta que deberíamos tomar en cuenta y ver, no para compadecernos y dejar de luchar, sino para ir articulando entre nosotras como pueblo, como países, cómo lo podemos hacer teniendo en cuenta y consideración que nuestros gobernantes no están interesados ni en nuestras vidas, ni en nuestras luchas, ni en nuestra seguridad y muchísimo menos en el acceso que podamos tener a servicios básicos como salud, educación de calidad. Y eso de la pandemia sí ha demostrado la fortaleza y la solidaridad, pero también ha demostrado la dejadez que tienen los estados, donde, por ejemplo, en República Dominicana, ahora en noviembre iniciaron las clases de manera virtual, pero tenemos maestros que tienen que ir a un centro de internet caminando 2 kilómetros para poder impartir esa docencia. Si ese es el maestro, imagínense en qué condiciones está el alumnado. Y para no extender demasiado, podemos ir viendo esas pequeñeces que nos resalta la pandemia. Y es que realmente nosotros como conglomerado, nosotros como pueblo, simplemente somos la materia prima para hacer dinero para muchos de nuestros políticos y politiqueros, pero en realidad no hay un interés de solucionar. Y nosotros, como lo hicieron nuestros ancestros y ancestras, tenemos que empezar a despertar y encontrar en nosotros esas soluciones de cómo vamos a enfrentarlo. Porque realmente si seguimos poniendo nuestras vidas, personas tan valiosas como la compañera Araceli y muchísimas otras, la pérdida que tuvimos en el año antipasado y el año pasado en Brasil, Mariel Franco, Berta Cáceres en Honduras, y podemos hacer una lista amplia. En Colombia ni lo menciono porque es demasiado amplio, de la cantidad de personas, mentes brillantes que estamos perdiendo. ¿Cómo vamos a hacer para poder garantizar un mínimo de las poquitas que todavía estamos aquí en este plano? Muchísimas gracias, Altagracia. Vamos a invitar a Ismael para responder la tercera pregunta, porque creo que tiene que salir. La tercera pregunta, Ismael. Gracias a ti. La tercera pregunta nos dice, desde su rol, ¿cuáles son sus aprendizajes, su rol como hombre? ¿Cuáles son sus aprendizajes que debemos fortalecer como ciudadanas y ciudadanos en la defensa de los derechos humanos? Mira, yo creo que más allá del rol de hombre, digamos, siempre es un rol que uno intenta humanizar, digamos, y tratar de comprender desde las acciones que les toca llevar adelante, en este caso como funcionario público también.
creo que tiene que ver con la producción de nuevas vulneraciones. Esta que la compañera de Fundación Código Humano también nos relataba, ¿no? Cómo los derechos a la educación se ven transformados en esta pandemia y se producen esas nuevas vulneraciones que debemos enfrentar, que inevitablemente esos aprendizajes se tienen que transformar en herramientas de respuesta. Y el derecho a la educación, la salud, Jacqueline también lo decía, pero creo que hay un tema por delante que es un aprendizaje constante y que tiene que ver con la tecnología de los datos, con la cuestión de la inteligencia artificial y cómo vamos construyendo dialécticamente nuestra humanidad frente al algoritmo, ¿no? Que es otro actor que empieza a horadar nuestro pensamiento, a transformar nuestras relaciones interhumanas también. Creo que ese aprendizaje en pandemia se ha dado mucho por la gran brecha y desigualdad que estamos viendo, ¿no? También y la tecnologización a la que nos están imponiendo. Pareciera que para educarnos tenemos que tener internet, para tener salud tenemos que tener internet, para tener recreación tenemos que tener internet, y todo esto lleva un gran caudal de datos que van recolectando y van transformando en un gran algoritmo al cual nos vamos enfrentando diariamente. Otro de los aprendizajes tiene que ver con la accesibilidad hacia los órganos, digamos, cómo promocionamos y no nos cansamos de promocionar cuáles son los órganos del Estado que tanto locales, estatales, nacionales o internacionales ante los cuales podemos hacer denuncias ante violaciones de derechos humanos. Y acá aparece un nuevo actor que tenemos que mirar, o nuevos actores que tenemos que mirar, que son las empresas frente a los derechos humanos. Y atrás de todo esto se cuela también la equidad en las relaciones de trabajo y el derecho al trabajo como una expresión explícita de la pandemia, como vulnera y desequilibra nuevamente y se produce un retroceso con la pandemia de los derechos de las mujeres por muchas de las cuestiones que ya han referido acá, las tareas de cuidado, la no remuneración de las tareas de cuidado, de no haber una política pública sobre las tareas de cuidado, y como también dice una compañera de México, tener y visibilizar ese derecho humano al cuidado, ¿no? Ese derecho humano al cuidado que como seres humanos nos merecemos. Así que me parece que es un poco los aprendizajes que nos ha dejado esta pandemia. Lamento mucho, pero me tengo que retirar, ya estoy llegando tarde a una actividad. Ha sido un gran placer conocerlas a ustedes, poder compartir, Waldis, esta jornada, y siempre a disposición para lo que ustedes consideren pertinente. Muchísimas gracias a todas. Me he sentido muy a gusto y espero poder haber estado a la altura de las circunstancias y haber puesto sobre la mesa aportes para discutir y problematizar esta realidad que realmente por momentos se torna muy agobiante. Gracias, Ismael, por habernos visitado. Gracias. Por habernos acompañado. De verdad que tus aportes, tu aprendizaje, tu vida entera es un compromiso en la búsqueda precisamente del goce efectivo de los derechos humanos, como hombres y como mujeres. De verdad que te agradecemos muchísimo, sabemos de todos tus compromisos, tu tiempo, pero finalmente eres un hombre comprometido con todo este proceso de transformación, y creo que seguimos caminando juntas y juntos en alcanzar un nuevo paradigma de desarrollo incluyente, ¿sí? Con solidaridad para todas y todos, con las voces de todos y todos. Ismael, un abrazo cálido, y para todo el grupo, las compañeras y compañeros de la organización. Muchísimas gracias, Ismael. Gracias. Gracias, Ismael. Gracias. Bueno, podemos seguir con la Ismael. pregunta. ¿Quién quiere? ¿Ah? ¿Qué me dijeron? No, sigue, Mercedes. Ok. Podemos seguir con la tercera pregunta. ¿Quién quiere contestar de las tres compañeras? Se las repito.
Dicen Yo aquí, creo- vamos a darle. Sí, ¿Sí? ¿La repito? Bien. Ok, está bien, bien. La Altagracia. tercera pregunta dice, desde su rol, ¿cuáles son los aprendizajes que debemos fortalecer como ciudadanas y ciudadanos en la defensa de los derechos humanos? Altagracia, ¿quieres contestar? Sí. Ok, adelante. Bueno, yo pienso que una de las cosas que debemos fortalecer es precisamente eso, hacer sinergia en las luchas, y es importante tener esos lazos, porque muchas veces puede ser que en el territorio propio nosotros no tenemos el apoyo, pero el saber que contamos con personas alrededor del mundo que están en la misma situación, en la misma lucha, a mí en lo personal me reconforta y me da como más compromiso. Entonces pienso que es bueno fortalecer eso, multiplicar los saberes, compartir esos sentires de cómo me siento yo siendo mujer, siendo negra, siendo afrodescendiente en la República Dominicana, qué recibo de mi estado y qué recibo de mi sociedad versus cómo lo viven ustedes en Colombia, en México. Creo que en el mismo Argentina nos va dando como una perspectiva de que realmente se puede. Entonces habría que fortalecer esos lazos y, ¿por qué no?, seguir multiplicándolo en las comunidades. Otro de los aprendizajes que pienso que tenemos que fortalecer es el hecho de que hemos podido resistir hasta ahora. Entonces hay que seguir fortaleciendo esa resistencia, seguir haciendo de esa resistencia, más allá de un simple sobrevivir, un medio de vida, y aprender desde esa resistencia a reexistir para seguir enfrentando, pero también encontrar la manera de protegernos y autoproteger a las compañeras. De verdad que a mí, yo pienso que les pasa a todas, y es que cuando estamos en esos procesos muchas veces nos olvidamos de nosotras y nos es más difícil. Sabemos que hay una realidad, pero para mí ahora mismo es más doloroso escuchar que la compañera Araceli tiene una situación, no es diferente a lo que vivo yo, pero me impacta más cuando sé que ella también lo está viviendo. Entonces, aprender a seguir fortaleciendo esa sororidad, que no sea solamente de palabra, que no sea solamente de un momento como este, sino de un día a día, si es preciso, no sé, mantener alguna red de apoyo, de que nos podamos llamar y comunicar y saber en qué proceso estamos, pero ese apoyo emocional que muchas veces sabemos que no lo recibimos de la familia, porque la familia no está en el nivel de empoderamiento y en el nivel de compromiso que nosotras hemos asumido. Yo pienso que es de lo que debemos seguir fortaleciendo. Hay muchísimas otras experiencias que podemos fortalecer, pero por ahora, por razón de tiempo, vamos a dejar paso a las demás compañeras. Muchas gracias, compañera. ¿Quién quiere contestar? Adelante, Colibrí. Muchas gracias. Muchas gracias por esa sororidad, compañera de República Dominicana. Muchas gracias. Está usted correspondida. Waldis de Colombia, mujeres trenzadas, me ha dado mucho, Waldis. Yo estoy muy agradecida con nuestra colega Piedad Guzmán, porque a través de ella te volví a encontrar y me han estado dando las oportunidades en este gran colectivo que ustedes crearon para seguir teniendo esa incidencia en Colombia, porque bien dice nuestra compañera, nadie es profeta en su tierra, y aunque me siento muy satisfecha de todo lo construido en mi país, haciendo patria, el aprendizaje más significativo es haberme reinventado a mí misma nuevamente. El haber estado tan cerca de la muerte y que sí, mi salud decayó muchísimo en ese proceso de recuperación durante mi resguardo en Secretaría de Gobernación, que es nuestra máxima institución después de Presidencia, precisamente donde está instalado el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Sin embargo, una vez que se pasa el tiempo del resguardo, donde está muy alejado de nuestro lugar de origen, nos regresan al contexto local donde se desenvolvieron todos los hechos victimizantes y volvemos a sufrir la victimización secundaria. Después de haber sido nada y haberme hecho pedazos,
me volví a pegar como en rompecabezas y volvió a resurgir otra nueva yo misma. Y esa trascendencia como mujer, como ser humano, como profesionista, como defensora de derechos humanos, me ha dado la fortaleza para continuar con un orgullo, con una dignidad bien plantada y someterme a la voluntad del Altísimo para que en el momento en que sea llamada lo haga con la frente muy en alto, porque no vivo arrodillada. Jamás he vivido arrodillada ni lo estaré. Y sostenernos en nuestra propia fortaleza y la de ustedes, que es un ejemplo también cada uno de los casos. Estoy totalmente de acuerdo con mi compañera dominicana, que siempre damos hacia el exterior, nos entregamos hacia el exterior y nos dejamos abandonada. Esa es otra enseñanza para mí. En los últimos años de resguardo y de desplazamiento y de asilo político y todo lo demás, me he ido conociendo y ver en qué etapa de este desarrollo tan trascendente me abandoné a mí misma para entregar todo hacia afuera, hacia los demás. Y comprendí y entendí que debo hacer una pausa para fortalecerme a mí misma. Es este momento en el que estoy surgiendo como el ave fénix, después de haberme sentido sentenciada a muerte, después de haber creído que sí iban a lograr su cometido, pero bueno, soy una de las afortunadas que logra comentarlo, lo estoy hablando con vida y quiero permanecer así por un largo rato, porque no soy delincuente, porque yo no soy quien ha mancillado al país. Los delincuentes están ahí dentro de las instituciones de gobierno, desgraciadamente en mi país también dentro de los organismos de la sociedad civil que tanto daño han hecho a nuestras poblaciones. Otro de los aprendizajes es seguir construyendo educación para la paz. Se construye a través de los programas de educación emocional. Y aquí hago, por favor, un paréntesis para ofrecer de todo corazón a estos 3 países, a esos maestros de los cuales ustedes nos están hablando, los servicios de Office 365. No soy vendedora, por favor, sencillamente fuimos acreditados como Colibrí, una institución educativa, online, una institución educativa a distancia, y nos favorecieron con consolas, con servicios profesionales para profesores y para estudiantes, donde encontramos un apartado de aulas virtuales. Estas son especialmente para nosotras, compañeras y compañeros, para empezar a fortalecernos y hacer esa sinergia con una plataforma académica, donde en estas aulas siempre van a estar los documentos de revisión, los videos que tengamos que presentar para formación y las estrategias que tenemos que darle seguimiento, continuidad, documentando y logrando mostrar un avance para los organismos internacionales. El último informe que di por mi estatus de asociada al Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas desde el 2009, lo entregué en ese año y me faltan 10 años de presentar y no lo podía hacer porque era mi palabra contra la de todo el mundo, porque el informe es bastante crudo y lamentablemente muy rojo, de tinte muy rojo. Pero ahora con esta nueva administración, no somos partidistas, por favor, se ha sacado a la luz que verdaderamente nosotros teníamos razón en estas observaciones tan severas hacia las instituciones gubernamentales, que son las que gozan de los presupuestos y quienes por normatividad y por legislación tienen que ejecutar la protección hacia nosotras y no lo hacen. Vuelvo a puntualizar, están sacando a flote el nivel de corrupción tan grande y de simulación tan marcada al haber saqueado nuestras arcas. Muchas gracias por esta oportunidad. El aprendizaje es significativo, el darme cuenta de la fortaleza tan grande que poseo y que definitivamente estamos iluminadas. De lo alto no es religión esto, pero tenemos libertad de creencia y saber que si aún permanecemos con vida para contarlo es porque nuestra misión aún no termina. Voy con mayor seguridad. El miedo ya se fue. Sentí mucho miedo, mucho terror, mucha angustia, una capirotada de emociones y sobre todo mucho coraje hacia mí misma por haber descuidado esa parte esencial que es la familia,
que a través de mi trabajo ellos fueron lastimados. El menor de mis hijos lleva 4 torturas. Entonces, eso es muy lastimoso. Sin embargo, entiendo que estamos con vida, se nos respetó la vida, se nos mancilló, se nos torturó, se nos persiguió, sigue la amenaza latente, pero ya no tengo miedo, señoras y señores. Eso logré trascender en todo este tiempo y soltarme en el momento en que sea mi momento. Yo me voy a ir con la frente muy en alto, porque jamás lucré y jamás simulé, siempre sembrando semillas de paz en la infancia y en las mujeres y en las familias, a través de un programa muy hermoso de Escuelas por la Paz, que tiene como principal metodología las neurociencias aplicadas con educación emocional, donde se instrumenta verdaderamente el modelo de educación para la paz. No se dice, se hace. Y nosotros somos técnicos y si la aprendemos, la germinamos en el campo. Muchas gracias, Waldis, por esta invitación tan hermosa. Me encantó haberte encontrado nuevamente. Yo te tengo muy presente porque tú fuiste la vocera y como vocera tienes que volver a hacer valer esa voz porque nosotros te designamos ese liderazgo de vocera para que en tu país dieras a conocer nuestros grandes avances y a ti te tocó decir sobre el mecanismo de protección y la cultura de paz. Muchas gracias por esta sororidad y esta empatía que han mostrado hacia mí. Lo agradezco con el alma y son ustedes muy bien correspondidas. Sigamos adelante construyendo. Gracias, compañera Colibrí. Recuerde que tiene todo nuestro apoyo y todos nuestros abrazos de sororidad y de admiración por el excelente trabajo que hace. Yaque. Mercedes, recordarle antes de que hable Jacqueline, Sí, que está el listado de asistencia, el link de asistencia, para que lo vayan diligenciando. Y si tienen preguntas también, para que las tengan presentes allí. Bueno, Jacqueline, discúlpame. No, tranquila, muy importante, muy propicio los anuncios parroquiales. Muy bien. Gracias, Waldi. No, solamente agregar frente a todo lo que ya han dicho las compañeras, muy valiosos todo esto que han mencionado, cada una desde su rol, pero también desde nuestras propias experiencias, ¿no? Que en algunos puntos nos encontramos, pero en otros puntos pues son diversos, han sido un poco diferentes frente a nuestras mismas realidades y el contexto en el que hoy nos encontramos, un contexto de inseguridad para los hombres, pero también para las mujeres, unas ciudades inseguras para nosotras, pero también un Estado que en muchas ocasiones lo que hace es seguir perpetuando esas violencias contra sus ciudadanos y sus ciudadanas. Frente a esta pregunta, ¿cómo fortalecer entonces a partir de nuestros aprendizajes para que sigamos en la defensa de los derechos humanos? Pues yo estoy de acuerdo con seguir ese trabajo en red, el trabajo en red, así como se plantea en este espacio internacional, donde podemos encontrarnos con personas que están en otras latitudes, pero que compartimos ese mismo sentimiento y esa misma lucha. Pues creo que ese trabajo hay que seguirlo fortaleciendo, no es un trabajo terminado. Creo que apenas estamos empezando y las nuevas telecomunicaciones, las redes sociales, la tecnología hoy nos permite acercarnos de una manera más fácil y en simultánea. Creo que las redes tenemos que empezar a incorporar mucho mejor las nuevas tecnologías. Es algo de lo que nos tenemos que apropiar para hacer un mejor trabajo. También considero que hay que seguir haciendo campañas, esas campañas de comunicación, las campañas para el cambio de comportamiento, para fortalecer el desarrollo de las comunidades, el desarrollo de las mujeres y de las lideresas defensoras de derechos humanos. Las comunicaciones están ahí a nuestro alcance, no podemos quedarnos en el activismo, y yo acá siempre hago como ese llamado, el activismo de voy, hago una actividad y ya, voy, hago la otra actividad. No, tenemos que pensar en hacer trabajos estratégicos, estrategias de comunicación, estrategias de desarrollo, estrategias de empoderamiento que sean a mediano y largo alcance. No nos funciona, no es operativo hacer cosas tan pequeñas, cosas tan puntuales. Tenemos que pensar más en grande y sobre todo más a largo alcance,
que podamos garantizar un mayor impacto a más mujeres y en el tiempo. Y hay un punto muy importante, la sostenibilidad. Yo creo que este trabajo de derechos humanos ha estado muy apoyado por la cooperación internacional y los proyectos internacionales, a veces cooperaciones nacionales, pero creo que tenemos que pensarnos en esa autosostenibilidad, en cómo estas estrategias, esos trabajos que estamos realizando tengan que sobrevivir más allá de un proyecto puntual, porque creo que es muy frustrante cuando nos vemos vinculados en un trabajo, en un proyecto de 1 año, de 2 años, y luego se acaba el proyecto y pareciera que el proceso ahí se queda. Creo que desde el mismo diseño de la estrategia de defensa de derecho, de promoción del derecho que estemos trabajando, hay que incluir este elemento de la autosostenibilidad, cómo sostener esto. Y creo que en Buenaventura, y Mercedes fue testigo de esto, y muchas de las que están acá, de la estrategia que hicimos de prevención de violencias contra las mujeres, Ni Una Más, y esa estrategia tuvo esa fuerza que hasta hoy se habla en Ni Una Más en Buenaventura, y que se crearon otras organizaciones a partir de esa estrategia que nació hace muchos años por allá, con Funde Mujer y con 2009. con todas estas mujeres, pero hasta hoy tenemos muchas organizaciones que siguen trabajando el tema de la defensa de las mujeres, y no con el mismo nombre, pero vienen de allí, es el mismo propósito. Creo que de eso es que se trata, de pensarnos en que en esa autosostenibilidad va a ser muy, muy importante. Los mecanismos de protección y la exigibilidad para la garantía de los derechos de la vida y el desarrollo de las defensoras, sí creo que este tiene que ser, además de un aprendizaje y algo para fortalecer, también es un desafío. Tenemos este desafío al frente aquí, 2021, ¿cómo vamos a empezar a exigir en red el derecho a la vida de las defensoras, el derecho a la seguridad? Los estados tienen que garantizar la seguridad de estas mujeres. Entonces pienso que si trabajamos en conjunto, esta puede ser una apuesta para el 2021 frente a la concentración del trabajo, la protección a la vida de las defensoras de los derechos humanos. En Colombia, todos lo sabemos, tenemos una situación muy compleja de asesinatos y amenazas a los líderes y las lideresas. Creo que si todos nos juntamos y en vez de estarnos pensando en 1000 cosas para hacer, yo como comunicadora pues soy muy práctica y siempre pienso en que no podemos pensar en 1000 cosas y todo el mundo, 1000 actividades. No, concentrémonos en unas acciones muy puntuales que realmente puedan, tengan ese poder de articular y pensarlo en el mediano y el largo alcance. Eso sería como mi aporte en esta tercera pregunta. Gracias, Mercedes. Gracias, Jackie, muy amable. Excelente respuesta. La compañera Altagracia. Altagracia. Diga. ¿Tú ya habías dado respuesta a la tercera pregunta? Sí. Sí, bueno, entonces creo que hemos terminado con las preguntas. Voy a socializar las conclusiones de esos maravillosos aportes que ustedes hicieron y le pasaré la palabra a Waldy para ver quién más sigue. Pero seguimos invitando a la gente que está conectada, que nos está siguiendo, que hagan preguntas, que todavía ustedes están allí para responder sus preguntas. En esta segunda y tercera preguntas, ustedes qué han concluido. Como estrategias, fortalecer la unidad de la gobernanza local, ejecutiva, trabajar los presupuestos con perspectiva de género, transformación personal para transformar lo público. Me parece supremamente importante transformar lo personal para transformar lo público, generar proyectos tangibles y medibles, que las políticas públicas generen esa cultura de paz, mejorar los mecanismos de protección para las defensoras, prevenir las violencias de Estado, hacer denuncia pública sobre la protección ante los adversarios de la gobernanza. Mejorar la gestión pública para los incentivos económicos para las lideresas que están solas, que han perdido sus compañeros por causa del conflicto armado, y a tener acceso a una mejor calidad de vida.
Revisar las políticas públicas que ya existen para hacer mejora, porque si bien es cierto, tenemos muchas políticas, pero no se revisan y se van quedando desactualizadas. Esas son como las conclusiones de la segunda pregunta. Y en la tercera pregunta, ustedes dijeron que sus aprendizajes son la exigibilidad hacia los organismos internacionales y nacionales, el derecho al trabajo como una expresión de derechos humanos, seguir fortaleciendo la sororidad, la resistencia, proteger la vida propia y proteger la vida de las compañeras, presentar informe hacia las instituciones gubernamentales dándose cuenta de las denuncias y corrupción que estos gobernantes hacen con los recursos que deben ser invertidos para las mujeres. Mejorar y fortalecer los medios y cuidar la vida, fortalecer los medios de comunicación para cuidar la vida personal y familiar. Seguir sembrando semillas de paz, trabajar en red e incorporar las nuevas tecnologías para hacer campañas de comunicaciones que vayan del mediano, corto y largo plazo, que permitan hacer un trabajo articulado de todas las organizaciones defensoras de derechos humanos. Pensar en una sostenibilidad. Y por último, no decir, sino hacer, colibrí. Esas son como sus grandes aportes que ustedes pudieron hacer en estas dos últimas preguntas. Waldis, ¿quieres? Bueno, Mercedes, excelente recopilación. Y creo que más que todo aquí están las voces de todas las mujeres y del compañero que también representa las voces de todos los hombres. Tenemos que avanzar hacia una transformación cultural que permita eliminar todos esos sesgos sexistas, patriarcales, es decir, todos esos sesgos racistas. Por eso es tan importante que abordar los derechos humanos como una condición plena para el desarrollo de las personas, hombres y mujeres. Y el Estado debe garantizar, proteger y conceder los medios para que esos derechos humanos de cada una de las personas, hombres y mujeres, se puedan desarrollar. Y ustedes lo están planteando desde diversas formas. Como organizaciones de la sociedad civil, somos ese puente acelerador para el cumplimiento de los derechos humanos. Y aquí estamos todas desde nuestro ámbito haciendo esta aceleración, buscando esta sororidad y esta solidaridad, trabajando en red desde nuestros países y como bien lo decía Altagracia, estamos buscando trascender porque este tema de afectaciones, de la violencia hacia las mujeres es un tema universal y en la región de América Latina, nuestras mujeres son las más afectadas, las mujeres negras afrodescendientes. Y por esa razón también tenemos una doble responsabilidad en el sentido de poner en el centro de la discusión, en el centro del diseño, la formulación, la implementación, el seguimiento de las políticas públicas, el enfoque étnico-racial como un tema trascendental, fundante. Y además incluir que esas relaciones de las mujeres en cada uno de nuestros países se dan en el territorio. Por eso es tan importante también establecer esa relación de territorio, cómo se está dando, cómo las mujeres están construyendo en sus territorios caminos de paz, cómo están haciendo las mujeres resiliencia para participar. El COVID nos afectó, pero no nos ha quitado esa posibilidad de participar. Y tan eso, la respuesta es que estamos aquí, son las 12 del día, estamos todas con múltiples ocupaciones, pero también tenemos el privilegio de poder encontrarnos y poder reflexionar. Y cada vez van a ser mucho más mujeres, muchos más hombres que van a ser incluidos en todo este proceso porque también van a tener una mayor conciencia y vamos a tener que poder trabajar de manera exigible al Estado. Exigir al Estado su responsabilidad, su garantía en el cumplimiento de derechos. Entonces, yo simplemente quiero decirle a todas mis compañeras que están participando que tenemos una tarea muy larga, que esa tarea todos los días es más fuerte, que todos los días nos hace más vigorosa,
que todos los días nos invita a caminar en la defensa porque estamos construyendo esa nueva ciudadanía y que todos los días estamos más inspiradas en esa capacidad de hacer a partir de nuestro ser. Estamos sintiendo, pensando y actuando de una manera coherente y trabajar en red, aprovechar todas estas dinámicas comunicacionales, tecnológicas que hoy hay, debemos introducirla en ese quehacer, que necesitamos herramientas y eso es una exigibilidad al Estado, que nos dé las herramientas que necesitamos introducir en los pensos educativos, en la academia, en los niveles primarios, secundarios, introducir toda la transversalización del enfoque de género y de derechos humanos para reconocernos en derechos es una necesidad imperiosa, porque transformar nuestros entornos culturales, de construir todo el sistema combinado de opresión es una tarea inmediata de todos. Yo quiero invitar a mis compañeras, a cada una de ellas, tienen 1 minuto para dar un mensaje a la audiencia o comentar algo que quieran hacer. Y si hay preguntas, también tienen otro minuto para hacerlo. Ya vamos a cerrar el conversatorio. Gracias, Waldy. Altagracia, invitamos a tu cierre. Gracias, muchísimas gracias. Y que podamos repetir estas ocasiones que aprendemos mucho, pero también recargamos energía recordando que no estamos solas. Muchísimas gracias, Colibrí. Estamos contigo y vamos a seguir luchando. No nos vamos a detener. Gracias a todas. Ya. Gracias. Colibrí. Gracias. Waldis, por favor, yo le propuse a Piedad, aprovechando el estatus que tenemos ahorita con la Organización de Estados Americanos para presentar las fichas anticorrupción en los nodos nacionales, el de Colombia y el de México como titulares, presentar estas acciones nuevamente a Secretaría de Cumbres y directamente a Secretaría General de la Organización de Estados Americanos para que tome nota de estos avances que estamos haciendo 2 nodos nacionales para impulsar la cultura de paz familiar en las Américas. Es una propuesta que también te hago de todo corazón. Al fin y al cabo, es el mismo colectivo de mujeres para extender estos servicios profesionales de educación para la paz a través de nuestras aulas virtuales, que con mucho gusto se las podemos ceder a cada una de las participantes de este panel, de este conversatorio, a ti, Wallace, y a todo el equipo de Mujeres Trenzadas, así como en República Dominicana y en Argentina, a estos maestros que me acaban de mencionar. Por favor, son licencias profesionales de Office 365 completamente gratuitas para ampliar la visión dentro de nuestras aulas virtuales y enfocar el perfil de educación en nuestros conversatorios, perdón. Y con esa unidad que nos caracteriza, llevar esta nueva propuesta, Waldis, a la OEA como un seguimiento de los mandatos de las Américas y del compromiso de Lima 2018. Muchas gracias por esta gran oportunidad. Están ustedes correspondidas y para servirles desde Colibrí, Tijuana, México. Muchas gracias, Colibrí. Le cedemos la palabra a Jacqueline. Bueno, agradecerles por este espacio nuevamente. Ha sido realmente maravilloso poder conocerlas y poder reencontrarnos con algunas. A Mercedes, gracias, porque Mercedes pues, ha sido una de las mentoras en mi proceso formativo como lideresa y a ella pues siempre le voy a estar infinitamente agradecida desde las mujeres que nos ha acompañado y estuvo acompañando a esas nuevas generaciones que ya no somos tan nuevas, pero que acá estamos. Altagracia también, muchísimas gracias y te saludo hasta allá, te mando un abrazo hasta República Dominicana. Hay muchos elementos compartidos aquí, nos une la herencia africana y nos une también esa misma historia de abandono y de racismo y de discriminación que tenemos que enfrentar a diario. A Ismael le envío también un saludo y agradecerle por estar acá, por representar a esas masculinidades que entienden, que comprenden el trabajo de las mujeres.
para también que nos haga sentir que no estamos solas, ¿no? Porque muchas veces creemos y realmente decimos, no, eso es una lucha solo las mujeres, y es rico saber de que no, que también hay un montón de hombres que están metidos en esto y que se preocupan y se interesan y trabajan además por los derechos de las mujeres. A María Araceli, gracias por compartirnos tu momento. Te enviamos también un saludo, un abrazo. No es fácil, y no es fácil hablar, más cuando las mujeres nos han enseñado a callar de manera tradicional en esta sociedad patriarcal, donde no se nos permite expresarnos, y es bueno saber que en medio de la dificultad, en medio de las amenazas y en medio del miedo, seguimos hablando, porque es de humanos tener miedo, y es apenas natural sentir la zozobra y poderlo expresar en público. Yo de verdad te lo agradezco, es un desafío también para nosotras, para las que estamos acá al otro lado. Y pues a Waldis, gracias por haberme invitado a este espacio, me siento completamente honrada y espero que las mujeres que nos están escuchando, por acá está Yolanda Perea, a quien también la admiro profundamente, y a otras mujeres que están aquí en este panel y que están aquí conectadas a esta transmisión. Les envío un saludo muy especial, y el mensaje, como siempre, es: las estrategias de comunicación están allí al servicio, no las olvidemos, sepamos de que hoy tenemos muchas más facilidades para hablar, para contar, para hacer redes, que hagamos uso de eso que mantienen los muchachos, del chat, del Facebook. Son herramientas que hoy están al servicio para seguir defendiendo los derechos. No, hoy por la pandemia pues no se nos permite caminar mucho ni estar mucho en las calles, pero podemos estar en las calles de manera virtual. Utilicemos las redes y sigamos trabajando. Y nada, como comunicadora, como defensora de derechos de las mujeres, pero también como defensora de los derechos de los pacientes con anemia de células falciformes en Colombia, estoy aquí al servicio para seguir trenzando. Gracias. Gracias, Wal, Yaque, muchísimas gracias por aceptar la invitación, y tú sabes que esa es la tarea, seguir pasando la bandera, que no se caiga, Yaque. Ahora tú tienes esa responsabilidad de seguir con las que te siguen a ti, así que allí vamos. Waldi. Quería preguntar a alguna de las personas que están asistiéndonos aquí, ¿tiene alguna pregunta, algún comentario? Con mucho gusto. Aquí está Yolanda Perea. Yolanda, te invitamos a dejar tu comentario. Norma, ¿sí? Hola. Hola. Un fuerte abrazo de rejuntancia para todas y todos. Me alegra verte, Mercedes, siempre sonriente, rozagante, conjuntamente con cada una de ustedes. Es para mí estar en este espacio un honor, y a veces nosotras, como hablamos tanto, es mejor dedicarse ratos a escuchar, a entretrenzar la palabra, a rejuntar esas experiencias que nos permiten en medio de esta pandemia retomar fuerzas para avanzar. Y qué más nosotros que estamos en este, a menos yo que tengo familia en Río Sucio, Chocó, de lo que pasó en la quema. Entonces digamos que escucharla me ayuda a tranquilizarme un poco, solo escuchar y no intervenir. Pero quería darles un abrazo de rejuntancia y decirles que aquí seguimos conjuntamente en cada espacio, arropando la esperanza de que juntas y juntos podemos avanzar en pro de protegernos. Es mejor donde sea incluyente y se permita, sobre todo, el derecho a la vida, esa igualdad que tenemos, que no ha sido fácil, sobre todo para nosotras como mujeres negras, indígenas, campesinas, de extracto bajo. Nada ha sido fácil, pero seguimos insistiendo, porque la cosa no es que nos vean como pobrecitas, sino como sujetas de derecho. Y ahí nosotras somos expertas en trabajar y enfocarnos conjuntamente con otras y entretrenzar esa palabra, que es importante que se nos escuche, se nos respete, pero sobre todo construir en plena dificultades, que no es fácil. Este es el momento, y si no es ahora, entonces ¿cuándo? Ya nosotras todas lo estamos haciendo. Un fuerte abrazo de rejuntancia. Gracias. Gracias, Yolanda. Muchas gracias. Siempre estamos aquí trenzándolo y con ese ánimo.
y esa motivación permanente. Este es el momento. Ahora, siempre ahora. Sí. Waldis, yo hice algunos comentarios en el chat. Hice una primera pregunta relacionada con si el hecho de que haya tanto impunidad por parte del Estado con respecto a las defensoras de derechos humanos no sería para considerar una violencia desde el Estado. Creo que Colibrí lo manifestó un poco y a mí se me ocurrió eso. Por otro lado, también señalé cuando se preguntaba acerca de, digamos, de los aprendizajes y de las estrategias, yo puse en el chat cómo la participación y el incremento de la organización constituye en sí mismo un aprendizaje fundamental que tienen las defensoras para la protección. Por otro lado, me parece que hay que posicionar el tema, digamos, de los derechos humanos en todas las comunidades, para que no sea de 1, 2 o 3 o 4 o 5 personas, sino que sea, digamos, un compromiso colectivo. Y desde esa manera, entonces, fortaleciendo ese conocimiento en todas las comunidades, cada vez más creo que habrá mucho más compromiso y habrá de alguna manera una barrera para protección a las defensoras de derechos humanos. En la medida en que las comunidades tengan absoluta conciencia y conocimiento de los derechos humanos, pues se van a comprometer en ese proceso. Y de ahí, entonces, va a haber una defensa una defensa y una protección de la defensora. Yo creo que eso es importante. Tú habías dicho antes que había que transformar los entornos culturales. Pues justamente uno de los puntos de la transformación es eso. O sea, que las comunidades sientan que hay derechos y que se deben proteger a las personas que de alguna manera son como las puntas de lanza para ese derecho. Gracias. Y las felicito, y a mí sí que me gustaría, digamos, en mi calidad, digamos, de investigadora y de personas que trabajan sobre todos los procesos nuevos, conocer un poco más sobre las trenzadas. Gracias. Muchas gracias, mi querida Norma. Bienvenida a Trenzada. Norma es nuestra compañera también investigadora nacional, internacional, todo el tema de mujer rural. Siempre lo ha posicionado defendiendo esos derechos y esa corresponsabilidad del Estado frente al ejercicio pleno y la autonomía de las mujeres rurales. Gracias por esos comentarios, porque de verdad forman parte de este equipaje de reflexión que en esta mañana nos está quedando. La tarea es conjunta y si queremos transformar tenemos que asumirla y tenemos que asumirla desde el momento mismo que las comunidades comprenden, entienden y empiezan a hacer uso de sus derechos. El conocimiento es la fuente principal para poder ejercerlo. Entonces necesitamos socializar, necesitamos diseminar, que cada uno esté consciente, sepa cuál es su derecho y en esa misma medida también pueda hacer esa exigibilidad, participar. Y la participación se convierte en ese punto estratégico, como en ese equilibrio estratégico para fortalecer los procesos organizativos. Y ahí es donde estamos la sociedad civil haciendo ese puente, haciendo ese acelerador, haciendo esa lanza que está directamente frente a la exigibilidad de políticas públicas con enfoque de derechos, con enfoque humano, con enfoque étnico, intercultural, que se reconozca la diversidad de las mujeres, las identidades sexuales, que se reconozcan las discapacidades de las mujeres, que se reconozca todo el territorio como elementos que son fundamentales en esta transformación y en este ejercicio de derecho. Muchas gracias, mi querida compañera Norma. ¿Alguien más quiere hablar? Gracias a ti. ¿Alguien más quiere hablar? Sí. Creo que, ¿quién más? No. Yo devolverle los abrazos y los saludos a Yolanda, decirle que está correspondida, que también es una mujer que admiro mucho,
que vamos haciendo camino al andar, como dice la canción, y que el compromiso que tenemos las mujeres afro es ese que hemos reiterado aquí, seguir entregando la bandera de la identidad étnica y la identidad de género. Seguirle entregando a las nuevas generaciones, todas los han dicho, hacer pedagogía con los niños y las niñas, eso es seguir entregando la bandera. Muchas gracias, entonces, Mercedes, gracias, Colibrí, nuestra amiga de hace muchos años, compañera de lucha, gracias, Altagracia, amiga, compañera en esta lucha, gracias, Mercedes, gracias, Jacqueline, nueva generación, pero comprometida con todos estos procesos, y estamos haciendo esta carrera. Esta es una carrera muy larga, una posta rápida y también larga, de largo aliento, ¿sí? Donde estamos entregando la posta cada vez más fuerte porque cada vez las voces también de las mujeres jóvenes se vinculan a estos procesos. Entonces, vamos caminando juntas, no se les olvide llenar el link con el listado de asistencia, lo voy a dejar un ratico. Si pueden encender sus cámaras para que nos demos ese aplauso y ese abrazo, las invito a que las enciendan, sus cámaras. ¿Sí? Y nos demos ese... Y bueno, les estamos mandando a todas ese abrazo de Navidad que nos llega en tiempos difíciles, pero estamos llenas de mucha magia para transformarla, ¿sí? Entonces aquí estamos. Eso es un privilegio. Siempre digo que compartir con otras nos permite aprender, compartir experiencia. Este es el privilegio que tenemos de estar aquí, a pesar de esta hora un poco difícil, porque tenemos también responsabilidades, pero estamos aquí, porque en la medida de que vamos también haciendo camino, como lo dice Mercedes, forjando todos estos sentimientos, toda esta luz que nos acompaña, estamos haciendo transformación. Gracias a todas, un abrazo. Las quiero mucho y seguimos caminando. ¡Viva la paz en las Américas, Waldis, compañeras, colegas! Muchas gracias. ¡Viva México! María ¡Viva Araceli! Colombia! ¡Viva Viva Dominicana! Colombia, ¡Viva viva Argentina! República Dominicana. ¡Vivamos las mujeres! Gracias a todas. Gracias. las mujeres. Gracias. Abrazo. Gracias a toda Guardi. Gracias. Un beso a todas. Gracias a toda Guardi. Gracias, Miriam. Gracias. Bueno. Ok. Buena tarde. Buen fin de semana. María Gracias. Gracias, igual. Ya. Grandioso. Chao. Gracias. Grandioso, Saludos. Waldis, Gracias. grandioso. Felicidades, Waldis. Felicidades a todas las Gracias. mujeres pensadas. Estamos hablando. Un saludo a Piedad, un saludo a todas Hola, las qué lindo. hermosas mujeres. Ok. Muchas gracias. Bueno, Muchas gracias. Doctora Guardi, ¿cómo está? muy bien, gracias, Miriam. Bastante bien. Me alegra mucho de que esté aquí compartiendo con Sí, nosotras. Bueno, Sí, señora. bueno, se cuida mucho. Bueno, pues. Sí, Esperanza, señora, usted también. un saludo. ¿Cómo estás? Ay.